Buenas tardes y gracias por su presencia en la sesión número 8 de Solenis Mining Experience. En esta sesión empezaremos con la presentación por parte del ingeniero Pedro Moreira, el cual se desempeña como gerente de aplicaciones con Solenis y cuenta con una experiencia de más de 12 años en el tratamiento de aguas industriales, especialmente para sistemas de aguas de enfriamiento, calderas y sistemas de tratamiento de agua influente, para todo tipo de industria. Su presentación se refiere al tratamiento de sistemas de ósmosis inversa, que son usados como sistemas auxiliares en algunas operaciones de procesamiento de minerales, ya sea como agua de aporte, tratamientos secundarios de agua o inclusive de tratamiento de aguas de efluentes para reciclado. Posteriormente, el ingeniero Diego García, cuya función es como ingeniero de control y automatización de Solenis y cuenta con más de 16 años de experiencia en la industria en general, describirá la tecnología OnGuard asociada en el monitoreo y control del tratamiento de sistemas de ósmosis inversa, la cual es patentada por Solenis y constituye una manera novedosa y única para tal fin, además de ser de gran utilidad en algunas de las operaciones unitarias y sistemas auxiliares en el procesamiento de minerales que enfrentan estos retos. Les recuerdo que esta sesión es en modo escuchar solamente, pero pueden realizar preguntas en forma escrita desde el inicio de la misma, las cuales serán contestadas en la sección correspondiente al final de la sesión, o en forma escrita en un archivo que se genera para ella, y que después será accesible a ustedes. Agradeciendo nuevamente su presencia y atención, empezamos nuestra sesión de hoy cediendo la palabra al ingeniero Pedro Moreira. Buenas tardes a todos. Hoy vamos a hablar sobre osmosis inversa. Y para empezar a hablar sobre osmosis inversa, vamos a hablar primeramente sobre el fenómeno de osmosis. Bueno, si tenemos un tanque con una membrana semipermeable, las membranas semipermeables son aquellas donde solamente es posible pasar agua, no es posible pasar sales. De un lado de este tanque hay agua del mar, una agua con alto contenido de sales, y en otro lado hay agua de superficie con bajo contenido de sales. Naturalmente, el agua superficial con bajo contenido de sales pasa al lado de agua del mar. Eso para hacer un equilibrio de la concentración de sales y también de la presión osmótica. Pues bien, cuando tenemos un sistema de osmosis inversa, deseamos lo contrario, deseamos que el agua del mar pase para el lado de agua de superficie. Deseamos producir más agua con bajo contenido de sales y eso solo es posible con la aplicación de presión. Entonces, aplicamos presión en el lado de agua con mayor contenido de sales y hacemos con que esa agua pase para el lado de agua con menor contenido de sales. Cuanto más alto es el contenido de sales en el agua con mayor concentración, mayor debe ser la presión aplicada. Entonces, cuando hablamos de sistemas de osmosis inversa para tratamiento de agua del mar, las presiones de alimentación son mayores do que cuando vamos a hacer un tratamiento de agua superficial. Otro esquema para la operación de osmosis, por ejemplo, es el agua pura pasando para el lado del agua salada. Entonces tenemos un aumento del volumen de agua y una concentración más baja de sales. Pero para osmosis inversa, hacemos la aplicación de presión y el agua más concentrada pasa para el lado de permeado, que es el agua pura. Los tipos de membrana que existen actualmente son las membranas de acetato de celulosa y principalmente la membrana de poliamida. La membrana de poliamida tiene una eficiencia más alta para hacer la remoción de sales, pero tiene también algunas características importantes como por ejemplo
no tolera cloro libre. La tolerancia de cloro libre para las membranas de poliamida es 0. Cualquier contenido de cloro libre que tenga contacto con las membranas disminuye la vida de las membranas. Entonces la recomendación siempre es tener 0 ppm de cloro libre en el agua de alimentación de un sistema de osmosis inversa que tiene membranas de poliamida. Otro punto importante es que las membranas tienen un rango de pH. Ellas son sensibles a pHs muy altos o muy bajos. Eso es importante para las limpiezas químicas que vamos a hablar más adelante. Algunos términos importantes en osmosis inversa: agua de alimentación es el agua cruda, agua que entra en el sistema. Flujo de permeado es el agua producida, agua con bajo contenido de sales. Flujo de rechazo es el agua con alto contenido de sales. Tasa de recuperación es el porcentaje de agua de permeado que es producida con respecto a el agua de alimentación que entra en el sistema. Rechazo de sales es el porcentaje de sales que es rechazado por las membranas. Y un punto importante, SDI. SDI es una prueba adimensional que usamos para evaluar la concentración de coloides en el agua de alimentación. Eso es un punto muchísimo importante para sistemas de osmosis inversa, porque cuando tenemos un SDI muy alto, no es posible operar los sistemas. Vamos a ver más adelante sobre esta prueba también. Con respecto a calidad del permeado, bueno, tenemos el flujo de agua cruda, flujo de rechazo y flujo de permeado. Si, por ejemplo, el flujo de agua cruda es 100 metros cúbicos por hora y el contenido de calcio es 100 ppm, con una producción de 75 metros cúbicos por hora de permeado y 2 ppm de calcio, tendremos entonces 25 metros cúbicos por hora de rechazo, que es la diferencia entre el flujo de agua cruda y flujo de permeado, y 394 ppm de calcio, que es el balance de masa de este sistema. Con eso, la tasa de recuperación de este sistema es 75%, o sea, el flujo de permeado es 75% del total de agua cruda y la porcentaje de rechazo de sales es 98%. Generalmente, esta es la eficiencia de un sistema de osmosis inversa con membranas de poliamida. Y los sistemas de osmosis inversa son construidos con 2 etapas. Entonces, en la primera etapa, que tiene varios vasos y tiene varias membranas en cada vaso, recibe el agua de alimentación, produce un flujo de permeado y también un flujo de rechazo. El rechazo de la primera etapa es enviado a la segunda etapa. Entonces, la segunda etapa está tratando el agua de rechazo de la primera etapa. En este caso, es importante notar que el agua que es tratada en la segunda etapa de los sistemas de osmosis inversa tiene un contenido de sales muy más alto que en la primera etapa. Y así, debemos usar los balances de masa para identificar cuál será el contenido de sales en el rechazo de la segunda etapa, para entonces definir cuál podrá ser el flujo de permeado producido por este sistema. Porque si tendremos un flujo de permeado muy alto, entonces la tendencia de incrustación de sales en la segunda etapa también será muy alta, y así no será posible operar un sistema de osmosis inversa. Generalmente, la producción de permeado en sistemas de osmosis inversa es 75% para aguas de superficie,
Pero cuando tenemos un sistema con alto contenido de sales en el agua de alimentación, esta tasa de recuperación puede ser más baja, como por ejemplo 40 o 50%. Bueno, ¿y cómo sabemos si nuestro sistema está con un desempeño aceptable o no? Debemos hacer la evaluación del rechazo normalizado de sales, que es un indicador de la eficiencia de la membrana para remover los sales, delta de presión, que es un indicador de la suciedad de las membranas. Cuando las membranas tienen depósitos, es más difícil para el agua pasar para el lado de permeado, entonces vamos a necesitar de una presión de alimentación más alta, y así el delta de presión también será más alto. Flujo normalizado de permeado también es un indicador de la suciedad de las membranas. Y estoy hablando de datos normalizados. ¿Por qué debemos normalizar los datos? Porque las condiciones operacionales de un sistema de osmosis inversa es afectada por otros puntos, como por ejemplo temperatura. Cuando la temperatura ambiente está más alta, el flujo de permeado naturalmente será más alto. Cuando la temperatura está más alta, la viscosidad del agua se queda más baja y así es más fácil para hacer la producción de permeado. Da misma forma como cuando la temperatura es más alta, la tasa de rechazo de sales es más baja, porque también es más fácil para los sales pasaren para el lado del permeado. Cuando la temperatura es más alta, la presión de alimentación puede ser más baja, porque es más fácil producir agua de permeado en temperaturas más altas. Cuando aumentamos la presión de alimentación, vamos a aumentar el flujo de permeado y también vamos a aumentar el rechazo de sales. Entonces, como las condiciones operacionales de un sistema de osmosis inversa no son constantes, debemos normalizar los datos para podermos evaluar los resultados. Por ejemplo, si no hacemos la normalización de datos, podemos tener una condición como estos puntos negros, donde el flujo de permeado está muy constante y es un indicativo de que el sistema está bueno, no tiene problemas. Pero, en verdad, cuando normalizamos los datos, podemos ver que hay muchos cambios de flujo de permeado normalizado. Y así, cuando el flujo de permeado es disminuido, debemos hacer una limpieza química para que tengamos la recuperación de la condición ideal de operación. Eso es importante porque si no hacemos, por ejemplo, las limpiezas químicas cuando es necesario, cuando el flujo de permeado está más bajo, es posible que tengamos una condición donde los depósitos en la superficie de las membranas se quedan más duros y así es más difícil de hacer la remoción de estos depósitos en una limpieza futura. En una condición más crítica, podemos tener una situación donde, aunque hagamos una limpieza química muy fuerte, los depósitos no son removidos y así no podemos más operar un sistema de osmosis inversa, tenemos que cambiar las membranas. Empezando con la parte de tratamiento químico, en verdad el tratamiento químico de un sistema de osmosis inversa es más importante en el pretratamiento de un sistema de osmosis inversa. O sea, es más importante tener un agua de alimentación con bajo contenido de contaminantes que tener un tratamiento químico dentro de la osmosis. Mirando para este diagrama de filtración, tenemos los principales filtros que existen actualmente.
Entonces, por ejemplo, osmosis inversa, nanofiltración, ultrafiltración, microfiltración y filtración convencional, filtración con filtros de arena y filtros multimedias. Las membranas de osmosis inversa son aquellas que pueden remover los contaminantes con tamaños más pequeños. Eso es bueno porque la calidad del agua producida por osmosis inversa es la más alta, pero tiene un problema porque las membranas solo pueden tratar iones, no pueden tratar, por ejemplo, sólidos suspendidos o sólidos coloidales. Debemos hacer la remoción de cualquier sólido suspendido en las etapas de pretratamiento. Todos los contaminantes que están por detrás del sistema de osmosis inversa deben ser movidos. Si no son removidos en las etapas de pretratamiento, muy probablemente no será posible operar un sistema de osmosis inversa. Vamos a tener que hacer limpiezas químicas todas las semanas o más de una vez por semana. Y claro que la vida de las membranas no será muy larga. La primera etapa de un sistema de pretratamiento son los filtros de arena. Estos filtros pueden remover particulados con diámetro más alto que 50 micrómetros. Entonces, generalmente son usados, es una primera etapa de filtración, son usados para remover solamente los sólidos suspendidos más grandes. Después de los filtros multimedia, debemos hacer la remoción de los sólidos suspendidos con tamaño más alto que 10 micrómetros. Pero en este caso, muchas veces el filtro multimedia es la última filtración antes de los filtros cartucho en la entrada de los sistemas de osmosis. Y entonces aquí que debemos hacer la remoción de los coloides. Si miramos en nuestro diagrama, los coloides tienen tamaño, diámetro de 0.01 micrómetro hasta 1 micrómetro. Y los filtros multimedia solo pueden remover los particulados más grandes que 10 micrómetros. Entonces, ¿cómo podemos hacer la remoción de los coloides en los filtros multimedia? Solamente con aplicación de coagulantes y floculantes en nuestra estación de tratamiento de agua, o entonces con la aplicación de coagulantes en la entrada de los filtros multimedia para hacer con que los coloides crezcan para diámetro más alto que 10 micrómetros. Otro punto importante es con respecto a la cloración. Siempre debemos tener más que 0.5 ppm de cloro en este filtro para prevenir el crecimiento de microorganismos. Si no tenemos cloro en los filtros multimedia, vamos a tener exceso de microorganismos y eso puede ser un problema para los sistemas de osmosis inversa. Una otra opción de filtración son los filtros de carbón activado que vienen después de los filtros multimedia. Los filtros de carbón activado tienen dos principales utilidades. Son, por ejemplo, usados para hacer la remoción de cloro libre. Como yo dije en la diapositiva pasada, las membranas de poliamida no son tolerantes al cloro libre. Debemos hacer la remoción de todo cloro libre en el agua de alimentación. Y además, los filtros de carbón activado hacen la remoción de los orgánicos disueltos. Y eso es bueno para las membranas de osmosis inversa. Pero un problema que existe con los filtros de carbón activado es que en la salida de los filtros de carbón activado ya no hay más cloro libre, porque el agua entra por arriba del filtro y el cloro libre es removido, por ejemplo, hasta la mitad del filtro. La parte de abajo del filtro no tiene cloro libre y todo el filtro está lleno con material orgánico, con nutrientes para microorganismos. Entonces es muy común
que la parte de abajo del filtro de carbono activado sea un punto de proliferación de microorganismos. Y si los filtros de carbono activado tienen exceso de microorganismos, los microorganismos van a ser enviados a los sistemas de osmosis inversa y van a formar slime en las membranas. La recomendación ideal es que los filtros de carbono activado sean cambiados todos los años para prevenir el exceso de microorganismos. Finalmente tenemos los filtros de cartucho. Los filtros de cartucho son la última etapa para protección de las membranas de osmosis inversa. Idealmente, estos filtros no son usados como una etapa de pretratamiento, son una etapa de seguridad de las membranas. No debemos considerar estos filtros para la remoción de particulados, porque cuando estos filtros están con exceso de material depositado, cuando su delta de presión está más alto que 1.5 bar, debemos cambiar los filtros. Y si hay exceso de contaminantes llegando a estos filtros, vamos a tener que cambiarlos muchas veces, y eso es caro. Por eso la recomendación siempre es hacer la remoción de todos los sólidos antes de los filtros cartucho. De toda manera, la medición de SDI en la salida de los filtros de cartucho debe ser más bajo que 3.0. Esa es la condición para alimentación de un sistema de osmosis inversa. Hablamos del SDI. SDI es una prueba de filtración, entonces usamos membranas de 0.45 micrómetros. La idea del SDI es evaluar la presencia de coloides, porque coloides son particulados muy pequeños y es posible tener un agua de alimentación con baja turbiedad y alto contenido de coloides. La turbiedad no es un indicador de la presencia de coloides. Y cuando tenemos SDI más alto, es seguro que vamos a tener una osmosis con mayor frecuencia de limpiezas químicas. El procedimiento de SDI es hacer una filtración de 500 mililitros de agua. Debemos tomar nota del tiempo que llevamos para hacer esta filtración. Después dejamos 15 minutos el agua pasando por el filtro, por la membrana, y de nuevo colectamos 500 mililitros de agua y tomamos nota de este tiempo. Con los tiempos 1 y tiempo 2 podemos usar la ecuación que está ahí y hacemos una cuenta para llegar en nuestro índice SDI. En este ejemplo, el SDI está 3.3, entonces un poquito acima de la recomendación ideal. Uno de los principales puntos para osmosis inversa es la cloración y remoción de cloro. Las membranas de poliamida no toleran cloro, entonces en la entrada del sistema de osmosis inversa la presencia de cloro debe ser 0. Algunos fabricantes de membrana hablan hasta 0.1 de límite de cloro libre, pero cualquier límite, cualquier presencia de cloro libre es dañosa para las membranas. Es mejor trabajar con lo más próximo de 0 posible. Pero aunque el cloro sea muy oxidante para las membranas de poliamida, el cloro es muchísimo importante para el control microbiológico en la etapa de pretratamiento de un sistema de osmosis inversa. En un sistema de osmosis inversa que trabaja con agua de superficie o entonces agua del mar, siempre debemos mantener el cloro libre
mayor que 0.5 ppm hasta el punto de remoción de cloro. ¿Y dónde debemos hacer la remoción de cloro? Tenemos dos puntos principales. Primero punto es antes de los filtros de cartucho. En este caso, si vamos a hacer la remoción antes de los filtros de cartucho, eso es más garantizado que vamos a alcanzar 0 ppm de cloro libre en la entrada de las osmosis. Pero en este caso, los filtros de cartucho no estarán protegidos contra la presencia de microorganismos porque no tendrán presencia de cloro, no tendrán nada de cloro en su interior. La otra opción es hacer la remoción de cloro después de los filtros de cartucho. En este caso, vamos a proteger los filtros de cartucho contra el crecimiento microbiológico, pero es más peligroso para las membranas. Vamos a tener un tiempo de reacción más bajo para la remoción de cloro. Entonces son dos puntos, cada uno de los puntos tienen sus ventajas y desventajas, pero debemos hacer de cualquier forma la remoción de cloro en algún punto. En mi opinión, el mejor punto para hacer la remoción de cloro es después de los filtros de cartucho, a no ser que el agua no tenga una presencia muy alta de microorganismos, pero generalmente después de los filtros de cartucho es una opción mejor, porque así vamos a garantizar un tiempo de vida útil mayor para los filtros. Además del SDI, existen otros parámetros que debemos considerar para el agua de alimentación de un sistema de osmosis inversa. Entonces, por ejemplo, aceite y grasa deben ser lo más próximo de 0 posible, límite de 0.1, está relacionado con la presencia de orgánicos y pueden formar depósitos orgánicos en las membranas. Teor de carbono orgánico, el límite es 3 ppm, demanda química de oxígeno 10 ppm, los dos también están correlacionados con los orgánicos. Cloro libre, como dije, 0.1 es el límite de algunos de los fabricantes de membrana, pero lo más próximo de 0 es mejor para las membranas. Finalmente tenemos los metales, hierro, manganeso y aluminio. Todos los metales son muy incrustantes a las membranas y también consumen dispersantes. Ellos reaccionan con los dispersantes y disminuyen la presencia de los dispersantes en la segunda etapa del sistema de osmosis. En el caso del hierro y manganeso, ellos son también catalizadores para la reacción entre cloro y la membrana. O sea, cuando tenemos hierro y manganeso, combinado con alguna presencia de cloro libre, la oxidación de las membranas es más alta. ¿Y cuáles son los principales problemas en osmosis? Bueno, con respecto a la formación de deposiciones, con aumento de delta P, aumento de la presión de alimentación, reducción de la producción de permeado, reducción del rechazo de sales, podemos tener formación de deposiciones por coloides, por slime o incrustación. Otro punto son los daños físicos, entonces es cuando las membranas no pueden más ser usadas, deben ser cambiadas. En este caso tenemos oxidación de las membranas por cloro, por ejemplo, y también daños físicos. Con respecto a la obstrucción de las membranas, aquí tenemos un diagrama de osmosis. En la primera etapa, el agua que es tratada es el agua de alimentación. Entonces, en este caso, es un agua con contenido de sales más bajo. Así, ¿cuáles son los principales problemas en un sistema de
de la primera etapa de un sistema de osmosis. Son la presencia de sólidos suspendidos y microbiología. Entonces, por ejemplo, si hay un alto contenido de coloides, de metales, orgánicos solubles o microorganismos, vamos a tener una tendencia más alta de obstrucción de las membranas. Así, para que la primera etapa de este sistema pueda trabajar bien, debemos siempre mantener el SDI más bajo que 3, tener una buena cloración en el pretratamiento y también, si posible, dosificar biocidas. Para la segunda etapa está tratando el rechazo de la primera etapa, entonces está tratando una agua con mayor contenido de sales. En este caso, los principales problemas son formación de incrustaciones y también formación de slime. Es posible mirar que slime puede ser formado en la primera etapa y también en la segunda etapa, pero incrustaciones generalmente solamente en la primera etapa y los problemas con coloides de metales generalmente solamente en la primera etapa. Pero el caso de la segunda etapa, ¿qué es importante? La dosificación de dispersantes y dosificación de biocidas. En este caso, no hay mucha influencia del SDI, por ejemplo. Cuando tenemos problemas de SDI, generalmente vamos a tener solamente incrustación en la primera etapa, deposición en la primera etapa. Con respecto a la oxidación de las membranas de poliamida son resistentes a 1000 ppm hora de cloro. O sea, si nuestra agua de alimentación tiene 1 ppm de cloro libre, la membrana será oxidada en 42 días. Si el cloro libre de la alimentación es 0.1 ppm, las membranas van a ser oxidadas en 420 días. Eso es poco, es menos que 2 años, entonces cuanto más bajo es la concentración de cloro en el agua de alimentación, mejor para la protección de las membranas. Hablando de las posibilidades de tratamiento químico, tenemos los reductores de SDI, que son coagulantes dosificados antes de los filtros multimedias para hacer la reducción de SDI. Removedores de cloro, que son los metabisulfitos, para garantizar que no tengamos problemas con cloro libre. Biocidas, para este caso de osmosis inversa, solamente de BNPA y isostiazolina son permitidos. Los biocidas son auxiliares al cloro en un tratamiento microbiológico en sistemas de osmosis. Claro que no vamos a tener cloro dentro de los vasos de osmosis inversa, pero el cloro es muy importante para controlar la microbiología en el pretratamiento. Si no hay un control de la microbiología en el pretratamiento, la dosificación de biocidas no oxidantes no será suficiente para garantizar una operación buena de los sistemas de osmosis. Finalmente, tenemos los dispersantes para hacer la prevención de la formación de incrustación en la segunda etapa del sistema. Existen muchos dispersantes para sílice, dispersantes para carbonato de calcio, dispersantes para sulfato de calcio y otros. Y podemos hacer la simulación de la dosis de dispersantes en programas de computador. Entonces, el tratamiento puede ser simulado en computador. Las limpiezas químicas idealmente deben ser realizadas cuando el flujo normalizado de permeado disminuye 15% o cuando el DKP aumenta 15% o entonces el rechazo normalizado de sales disminuye 15%. En algunos casos no es posible respetar estas guías para limpiezas químicas porque los sistemas muchas veces están operando con una condición más crítica y estas condiciones son alcanzadas muy rápidamente. De todo caso, hay una indicación
de que ninguna de las etapas de un sistema de osmosis inversa puede operar con un delta de presión más alto que 3.5 bar. Entonces, por ejemplo, la primera etapa del sistema de osmosis tiene siempre que estar con delta de presión más bajo que 3.5 bar, y la segunda etapa también tiene que operar con menos de 3.5 bar de delta de presión. Eso porque hay un límite físico para delta de presión de las membranas. Si este límite no es respetado, las membranas pueden romperse físicamente. Entonces, para trabajar con más seguridad, es mejor hacer un control de delta de presión en cada una de las etapas debajo de 2 bar, máximo 2.5 bar, para trabajar no muy cerca del límite de 3.5 bar. Aquí solamente recordando que si las limpiezas no son realizadas en el momento correcto, los depósitos van quedando más duros y es más difícil de recuperar la condición de operación de un sistema de osmosis inversa. Con respecto al pH en limpiezas químicas, en una limpieza ácida para remoción de metales, remoción de sales como carbonato de calcio, cuanto más bajo es el pH, mejor para hacer la remoción de depósitos. Y para limpiezas alcalinas, cuanto más alto, mejor para hacer la remoción de depósitos. Pero es importante recordar que las membranas tienen límites de pH. Los límites pueden ser observados en la hoja técnica de cada una de las membranas. Un guía rápido para solución de problemas: cuando el delta P de la primera etapa aumenta pero no aumenta en la segunda, generalmente el problema está relacionado con metales o SDI o orgánicos, y la solución está en la mejoría del pretratamiento del agua cruda. Si al contrario, solamente hay incremento del delta P en la segunda etapa, generalmente es incrustación, debemos aumentar el dispersante. Si el delta de presión está aumentando en las dos etapas, generalmente es microbiología. Entonces debemos mirar mejor la coloración y también los biocidas. Y finalmente, si los deltas de presión no cambian, pero el rechazo de sales disminuye, muy probablemente las membranas están oxidadas y ahí no hay mucho que hacer, debemos cambiar las membranas. Y finalmente, los errores más comunes que podemos mirar en la operación: no monitorar el SDI. El SDI es una prueba que toma un poco de tiempo para ser hecha, pero es muy importante para sistemas de osmosis inversa. Debemos siempre monitorar el SDI al menos 3 veces al día. Cuando no hacemos una cloración bien hecha, entonces vamos a tener un aumento de la microbiología en el pretratamiento de agua, y así vamos a enviar más bacterias a las membranas. No es posible hacer un tratamiento de osmosis inversa solamente con biocidas no oxidantes. Y otro punto son los metales en el agua de alimentación. Los metales solo pueden ser observados con análisis químicas. Ellos pueden estar presentes en el agua de alimentación y no son identificados por el SDI. Y si hay exceso de metales en el agua de alimentación, hay un consumo muy grande de dispersantes, porque los metales reaccionan con los dispersantes, y principalmente hay la formación de deposiciones en la primera etapa de un sistema de osmosis inversa. Entonces, los metales deben ser siempre removidos en el pretratamiento. Con respecto a las limpiezas, los errores más comunes: no controlar el pH durante las limpiezas. Y aquí estoy hablando a lo largo de toda la limpieza, porque cuando empezamos a remover los depósitos, muchas veces el pH cambia o aumenta en la limpieza ácida o disminuye en la limpieza alcalina.
y así debemos hacer la corrección del pH durante la limpieza. Otro punto es no hacer las limpiezas en el tiempo correcto, y así vamos a tener depósitos más duros, y después de un tiempo es posible que no sea más posible remover estos depósitos. Finalmente, si no hacemos el monitoreo de los datos del sistema, principalmente con los datos normalizados, no vamos a saber cuándo debemos hacer las químicas. Y así podemos tener el problema de formación de depósitos más duros. Aquí termino mi presentación. Voy a pasar el control a mi amigo Diego para hablar un poco de equipos. Diego, creo que está con el control. Sí, muchas gracias, Pedro. Muchas gracias a todos. Gracias por Nietzsche con nosotros acá, más una vez. Hoy le gustaría de hablar para ustedes sobre la parte de equipo, dando secuencia a la presentación de mi colega Pedro Moreira, do punto de vista de tecnologia, como podemos ajudar nuestros parceiros, nuestros clientes, con la parte de equipo para la protección, para la aplicación en osmosis inversa. Acá, o contenido que tenho preparado hoje para vocês, para que pueda hablar. Controladores para proteção de osmose inversa. Caso típico que gostaria de falar com vocês, de uma aplicação exclusiva, exemplo prático de osmose inversa. Falar pouco sobre o controlador 3B para medição de biofilme em los sistemas de para a proteção do ativo principal, neste caso, osmose inversa. Sobre o controlador P900 para medição analítica, para também temos a proteção do ativo principal, nesse caso osmose. Exemplo, unificando os dois equipos OnGuard 3P P900 e falar com vocês como tenho abordado ao longo de todos os webinars sobre a plataforma OnGuard Online, que é indispensável para a indústria 4.0, que tem a necessidade que temos hoje em todas as plantas de mineria, dentre outras. Acá estás PNID, fluxograma de processo. Este é caso prático onde temos equipos instalados para a proteção de osmose inversa. Acá temos o ativo principal, que é a osmose inversa. Acá temos todas as tuberias e, neste caso, temos equipos acá instalados com esse objetivo principal da proteção de osmose inversa. Então, para este caso, antes da entrada de flujo de água salgada em la osmose inversa, nós estamos controlando, fazendo o controle de la medição de biofilme e também estamos fazendo o controle das variáveis de cloro livre, pH, ORP, em diferentes tuberias, em diferentes pontos do processo, coletada essas amostras de água que temos com todas essas variáveis controladas, temos uma proteção completa do equipo. Então, acá, para a medição de biofilme, temos equipo OnGuard 3B. Temos único equipo OnGuard P900 que nos permite agregar todos esses sensores analíticos para fazer a medição
em diferentes pontos das tuberías que deseja, os pontos que ele deseja controlar e que é satisfatório após a definição do programa químico que pueda ajudar a proteger o ativo principal em cliente mais robusto, que é uma osmose inversa, proteger contra biofilme, entre outros parâmetros, para que preserve a vida útil do equipo. Acá, então, sobre um equipo OnGuard 3B. Então, como fazer esse equipo que faz a medição de biofilme? O princípio que este equipo utiliza para hacer isso, para detectar a presença de biofilme. Acá temos um flujo de água, de caudal de água, para que se pueda hacer la análisis. Este fluxo, en la mayoría de las aplicaciones, tiene un caudal entre 15 a 20 litros por minuto, já é muito representativo para a medição de biofilme. Então, acá tenho um sensor ultrassônico do equipo para fazer a medição. Acá temos uma resistência para o aquecimento, para que pueda hacer a medição. ¿Sí? Entonces, ¿cómo que funciona esta vista superior de lo princípio de funcionamento? Acá, onde ustedes tienen o caudal passando por o sensor de ultrassonido, o sensor tem um emissor e um receptor de sinal. Então, por la diferença de tempo entre emissão e recepção do sinal de ultrassonido, vocês podem detectar, pela diferença de tempo, se vocês têm a presença de biofilme em tua área de processo. ¿Sí? Pela diferença de tempo, o princípio de ultrassonido é o mesmo que utiliza para diferentes tipos de aplicações, pero acá é como nós trabalhamos com nosso equipo 3B. Isso que hace a parte ultrassonida. Acá tem uma vista externa de nosso equipo de medição de biofilme, OnGuard 3B. Então, vocês podem agregar isso num conjunto metálico, numa estrutura de aço inoxidável para aguentar. Acá a parte frontal já é toda preparada para que tenha a proteção para ambientes mais agressivos em las diferentes plantas. Então, temos isso acá montado com aço inox. Acá, no lado direito da pantalla, estão a parte interna. Vocês sacando essa parte, vocês irá se deparar com esse conjunto interno do equipo. De forma resumida, o que temos acá? Temos acá a entrada de fluxo de caudal. Temos um caudalímetro para nos certificarmos o caudal exato que está passando. Acá temos a parte de tuberia. Então, acá temos o sensor de ultrassonido junto com uma resistência instalado para a detecção de biofilme. Acá também temos o sensor de condutividade, que se pode também fazer a medição nesse tipo, com um alto rango, que se pode medir diferentes condutividades. E acá temos uma válvula, um flow control valve, uma válvula que ajusta o fluxo. E acá temos a saída de água de amostra, após a análise, água de regresso da tuberia. Acá, vocês podem mirar que temos uma pantalla, uma HMI, que vocês podem imputar o valor de cada processo. Vocês imputam o valor de caudal que queiras, e a potência da resistência, e o sistema irá fazer a medição de biofilme para vocês de forma automática. Então, baseado no set point que vocês escolha para ter de caudal,
Entonces, esta válvula controladora de flujo irá a hacer la abertura proporcionalmente a una porcentaje tal que garanta que o caudal, por exemplo, irá ficar entre 18, por exemplo, litros por minuto. Então, todo o sistema irá ajustar para vocês de forma automática. Alguns dos benefícios do controlador de medição de biofilme para este caso de hoje em la entrada de la osmose inversa. Resposta rápida à la tomada de decisões no controlador online. Como vocês têm todas as medições online, o que se passa, qualquer desvio que ocorra, vocês têm ação de forma imediata. Monitora o biofilme em la entrada de água de osmose inversa para a proteção. O ativo, falando especificamente hoje de osmose inversa, é um ativo muito custoso, em la planta, muito custoso. Então, é um investimento de guarda 3B para a medição de biofilme muito interessante comparado ao custo do ativo principal que tenha. Vocês podem perceber que o valor é muito menor do que um sistema complexo como o sistema de osmose inversa. Então, é muito bem-vindo esse tipo de controle de biofilme para que não venha a ter problema com o ativo principal. Monitoramento em tempo real de processo. Vocês podem fazer a dosificação química baseada em la variável de biofilme, nem mais nem menos dosificação de químico, a medida correta definida no programa químico de controle de nossos especialistas. O controlador diferencia a medição de depósito pesado, scale thickness, e a medição de depósito biológico, biofilme thickness. Então, vocês conseguem garantir que, de fato, você está fazendo a medição de biofilme, para que não se confunda com outro tipo de depósito que venha a parar. Por o princípio de nosso controlador, é possível diferenciar esse tipo de depósito. A configuração do controlador se pode fazer de forma remota. Por exemplo, se tenha que cambiar o valor de caudal para que responda a medição de biofilme, vocês podem acessar nosso controlador e fazer isso remotamente, através de seu acesso remoto. Não necessita, numa emergência, de processo, algo do tipo, estás em frente do controlador. Vocês podem fazer isso de forma remota. Agora, outro equipo sobre o Vanguard P900, que tem as medições analíticas que compõem juntamente, que se pode agregar, e é muito importante para ser esta medição dessas grandezas junto com a medição de biofilme com o nosso Vanguard 3B. Tem sensor analítico de pH, condutividade, ORP, corrosão, turbidez, tracker, cloro livre, o que deseja em somente um controlador configurado toda a eletrônica para tal. Possibilidade de ter todos os sensores analíticos em um solo controlador, ok? Se pode fazer a medição de pH, ORP, por exemplo, e a entrada de água de osmose inversa para a proteção do ativo, sim? Para a entrada da proteção do ativo. Então, juntamente com o pH, ORP, tudo mais, se pode agregar valor juntamente com a medição de biofilme. Desta forma, vocês têm uma proteção completa do sistema de osmose inversa, assim como o Pedro comentaste. Vocês têm uma proteção de pH, ORP, dentre outras grandezas que se podem influenciar para que para evitar e trabalhar de forma antecipada e não depois de algum evento ocorrer, se torna muito mais trabalhoso com pessoas, com gasto com manutenimento, esse tipo de coisa. Então, costumamos trabalhar, nossas alternativas são para trabalhar a antecipar esse tipo de problema, esse tipo de situação em los sítios de nossos clientes.
Dosificação química também, proporcional à medição analítica. Se vocês querem amarrar, vocês querem ter junto a dosificação de um ácido, por exemplo, junto com a medição analítica de pH, de ORP, de cloro livre, vocês definem em lo controlador a variável que vocês queiram que hace a dosificação de químico proporcional à variável que tu escolhas. Então, vocês podem fazer a dosificação proporcional a isso, vocês podem ter um limite, um set point para pH, para interromper a dosificação química e regressar a dosificação química quando o pH está abaixo de um valor tal. Então, tem uma infinidade, balanço de massa, que somente nossos controladores da família OnGuard têm. Pode ter uma infinidade de tipos de controle de químico que vocês podem fazer. E importante também a medição em tempo real. Então, qualquer desvio que ocorra em las variáveis, o que se passa em processos, se pode acompanhar de forma imediata, junto com os controladores. Acá está um exemplo desse controlador que estou falando no dia de hoje, desses dois controladores, que é uma alternativa muito interessante para a proteção de osmose inversa. Então, tem um conjunto montado com nosso controlador OnGuard 3B para medição de biofilme. Acá temos um OnGuard P900 e acá temos diferentes tuberias com diferentes pontos de amostra de água para análises, para a proteção. E todo este sistema, todas as medições destas variáveis com acesso online através de nossas plataformas. Este equipo foi feito para um cliente nosso em uma aplicação de mineria em Chile. Específico está para osmose inversa, neste caso. Então, é um case muito bueno para a apresentação de hoje sobre osmose inversa. Como comentaste, que tenho falado em nossos treinamentos, a importância, a efetividade de nossa plataforma OnGuard Online. Então, com estes dois controladores, com o sistema de osmose, podemos criar o acesso de los clientes em nossas plataformas, através de seu e-mail personal e sua senha de acesso para acessar o sistema. Monitoring em tempo real, criação de informes automáticos, buzz me alerts, trending de variáveis, análise de laboratório, se pode incluir. Essas são uma das principais funcionalidades de nossa plataforma OnGuard Online, que é nosso sistema, que são um website solenes que recebe as informações analíticas em tempo real de todo o nosso portfólio de equipos OnGuard instalados em los sítios de nossos clientes. É importante acá fazer uma observação. Então, temos controlador e, juntamente com o controlador, monitoramos outro tipo de grandeza química no processo, com alguma grandeza de cloro, alguma grandeza de sílica, o que deseja medir, o que vocês fazem em laboratório. Se não há esse problema, não tem problema se vocês fazem em uma planilha de laboratório, na planilha em Excel, se pode ajustar essa planilha em um formato que nosso sistema OnGuard Online reconheça, e se pode ter também os dados de laboratório. Não faz problema que não tenha controlador online, mas você pode, junto com o controlador, acessar uma pasta, criar uma pasta laboratório, e vocês podem abastecer essa pasta com as grandezas que desejam. Acá, por exemplo, é um tipo de aplicação com medição de biofilme, dentre outras grandezas acá, que vocês... Então, por exemplo, você pode criar um nome do cliente acá,
E dentro do nome desse cliente irá ficar o sistema. Por exemplo, você pode criar o nome do cliente A, e dentro desse cliente você pode abrir a pasta e você pode colocar, por exemplo, o sistema de osmose inversa. Você clica, expande a pasta de osmose inversas, acá estão todas as variáveis, biofilme, condutividade, temperatura, pH, o que deseja, o que vocês tenham monitorando no sistema de osmose inversa. E acá vocês podem correlacionar a medição de biofilme com scale thickness, a pH com a ERP, a ser acá em la coloração azul, coloração verde, se pode correlacionar no único gráfico as medições das duas grandezas do processo para fazer a interpretação. Acá vocês podem configurar o range de data que tu queiras, o rango, vocês querem saber o resultado nas últimas 24 horas, no último mês, 2 meses, 1 ano, os sistemas estão com os dados salvos e vocês podem acessar e fazer trending para ver o comportamento das curvas, vocês no tempo que defina, no tempo que queiras saber para controle de tu processo. Acá está um exemplo da plataforma, um exemplo, uma ferramenta muito interessante, Buzz Me Alert, que vocês podem configurar um alarme. Por exemplo, vocês configuram um alarme de biofilme, que se o valor da grandeza estiver fora do limite que vocês estabeleceram, vocês imediatamente irá receber um correio com o valor da variável que se queira, informando o desvio, informando o horário, tudo mais que essa variável de biofilme, por exemplo, está fora do limite aceitável para o processo. Então, vocês não precisam, através de um smartphone, através de seu computador personal, da companhia, vocês podem acessar e receber esse correio e acessar o sistema de onde queiras. De minha parte é isso que gostaria de propor esse case real de uma aplicação típica, um exemplo típico e claro em la osmose inversa. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego, Pedro, por sus presentaciones. Tenemos un par de preguntas. La primera, ¿cómo se normalizan los datos en la ósmosis? ¿Es alguna relación específica o cómo se obtiene la normalización? Existen algunas planillas para normalización de los datos de osmosis porque las ecuaciones son un poco complicadas, pero también las ecuaciones están en el manual de Dow, por ejemplo. Pero es más fácil, yo creo que es posible tener la planilla de Dow o entonces una planilla de Solenis, por ejemplo. Gracias, Pedro. Tenemos 2 preguntas más. ¿Cómo podemos determinar si una membrana de ósmosis inversa necesita reemplazo? ¿Y cuál es la vida útil típica de una membrana de ósmosis inversa? La vida útil típica es 2 a 5 años, pero es muy dependiente de cómo el sistema está operando. Entonces, por ejemplo, si el sistema necesita de limpiezas a cada 4 meses, las limpiezas son con menos productos químicos, la vida útil de la membrana puede ser 5 o 6 años, pero generalmente no más que 5 años. Y también si el sistema necesita de muchas limpiezas o entonces tiene problemas con cloro, la vida útil puede ser menos que 2 años. Con respecto a los cambios de membranas, bueno, es posible hacer una evaluación de la conductividad, por ejemplo, del permeado por cada vaso
de las etapas del sistema de osmosis inversa. Si existe una membrana que está degradada en alguno de los vasos, la conductividad de este vaso va a ser más alta do que la conductividad de los otros vasos del sistema. Pero claro, existen generalmente 6 membranas dentro del vaso y es más difícil saber exactamente cuál membrana está degradada. Para saber seguramente cuál membrana está degradada, solamente con una autopsia química. Así, la recomendación es, por ejemplo, no estoy alcanzando un rechazo de sales cerca de 98% en mi sistema, entonces yo sé que mis membranas no están buenas, yo tengo que hacer una autopsia de las membranas para saber lo que ocurrió y así en la próxima operación, con las próximas membranas, voy a intentar resolver los problemas. Gracias. Y tenemos una última pregunta. ¿Se puede medir en forma automática el SDI? Más o menos. Es posible, existe una prueba de SDI que es automática, pero no es en línea. Es una prueba de SDI donde es posible hacer una programación del equipo. Por ejemplo, yo quiero que el equipo mida el SDI todos los días a las 3 horas, a las 20 horas, y el equipo hará la prueba automáticamente. Solo necesita que alguien ponga una membrana en este equipo. Entonces es una medición automática porque no necesita de alguien para tomar los tiempos y también empezar y terminar la prueba, pero no es una prueba en línea. Gracias. Y ahorita llegó otra nueva pregunta. En las limpiezas químicas, ¿la limpieza ácida necesita temperatura? ¿Cuál es la recomendada? Cuando tenemos más temperatura, generalmente es mejor la limpieza, pero es importante mirar que las membranas no pueden trabajar con temperaturas muy altas. Hay un límite de temperatura, eso es un límite para cada membrana que debemos mirar en la hoja técnica de las membranas, generalmente no más que 40 grados Celsius. Pero sí, cuando tenemos una temperatura más alta, vamos a tener una eficiencia mejor para la remoción en la limpieza ácida y también en la limpieza alcalina. Sí, no hay más preguntas. Ahorita estamos sobre el tiempo, entonces les recordamos que el programa de Solenis Mine Experience, el cual abarcará hasta el 30 de julio, continuará en la sesión número 9, referente a tratamientos de aguas de sistemas de generación de vapor, el próximo martes 21 de julio. Y la sesión 10, referente a tecnologías de control de polvo Solenis, el próximo jueves 23 de julio. También les recordamos que el horario de inicio es a las 4 p.m. hora del este de Estados Unidos, y ustedes pueden consultar la hora correspondiente al país donde se encuentren en la invitación que les haremos llegar al respecto. Todas las sesiones están siendo grabadas, por lo que podrán ser consultadas posteriormente si así lo desean. Por favor, contactarnos si requieren información para ello. Agradeciendo a nuestros presentadores del día de hoy, ingeniero Pedro Moreira e ingeniero Diego García, y nuevamente a ustedes por su presencia. Con esto finalizamos la sesión de hoy. Muy buenas tardes.